Si yo fuera Dios, estuviera muy orgulloso de ustedes. Qué lindo escucharlos en la adoración, mientras estaba detrás de la cortina, esperando el momento de entrar y escuchar a su congregación, a la iglesia de Cristo, diciéndole cuánto le ama, buscando su presencia. Yo creo que se merece Dios un gran aplauso. ¿Qué tal si se lo damos? Amén. No te vayas, Johnny, no te vayas. No, broma. Qué lindo, qué lindo. Y aquellos que nos miran por la internet, aquellos que conectan con nosotros, bienvenido a la casa del Señor. Mi nombre es Arnaldo Soto. Aquellos que nos visitan, soy pastor aquí en Servicio en Español. Y si usted entra por esas puertas y ve 1:21, no se asuste, no piense que será, porque esos 3 números, que tiene que ver eso con el Apocalipsis, Anticristo, nada que ver. Es de Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tiene algún versículo a memorizar, ese es un buen versículo para memorizar. Para mí el vivir es Cristo y morir no me asusta. ¿Por qué? Porque es ganancia. Eso es convicción, eso es entrega. No es por la avenida 1:21, así que hoy hubo revelación a su vida, si eso era lo que vino a su mente cuando vio el número. Las últimas semanas y el domingo pasado estuvimos en Santiago, hemos estado en el libro de Santiago, ya casi lo terminamos. Si usted no ha podido escuchar mensajes, creo que hay mensajes grabados. La semana pasada Bruno pudo compartir la palabra, lo hizo de una manera muy linda. Yo vi el servicio desde Guatemala, estaba en Guatemala por 2 semanas tomando unas clases y fue un tiempo muy hermoso, muy especial. Pero más hermoso es llegar a casa y poder verles y poder llegar con la familia de la fe y poder disfrutar. Y Bruno hizo un gran trabajo, habló a mi corazón lo que Dios hizo en ese día, Dios habló a mi corazón y hoy quiero continuar. Para él fueron aproximadamente 11 versículos, creo yo, pero yo nada más hoy voy a hablar de 2 versículos, el versículo 11 y 12 del capítulo 4 de Santiago. Pero quiero dar una recapitulación por si acaso usted dice, ¿y dónde? ¿Por qué empezamos aquí hoy? Hoy estamos hablando esto y créeme, no es porque usted llegó y dice, ay, porque Dios, el pastor sabía que yo tenía que lidiar con esto. Nada que ver. Si usted llegó y este mensaje es para usted, es porque Dios lo quiso así. Amén. El primer capítulo habló de la fe que se prueba. Y quizás si recordamos semanas atrás, hablamos de que la vida te sacude, pero las pruebas te hacen madurar. No hay que huir de ellas, muchas veces hay que abrazarlas y pedirle a Dios que nos forme a través de ellas. No basta oír la palabra, hay que vivirla, hablamos también de eso. O sea que ha habido palabra de Dios y que ha traído a nosotros convicción. En el capítulo 2 se habló de que la fe se muestra, no solo se dicen palabras, realmente se ven las acciones. No hagas diferencias con otras personas también, a todo el mundo hay que verlo por igual. Y también se habló que la fe sin obra está ¿qué? Muerta. Qué buenos discípulos hay aquí. El capítulo 3 habló de que la fe se expresa. La lengua puede incendiar o sanar, ¿te acuerdan? Y también hablamos de la sabiduría verdadera que viene de un corazón humilde, entregado al Señor. Y en el capítulo 4 se habló también de la fe que se humilla, es humilde. Y la semana pasada hubo una foto muy interesante que hablaba del orgullo, hablaba de la humillación. ¿Cuál de las dos nosotros tomamos? ¿Egoísmo o realmente humildad? Realmente amor. Y hoy no hacemos la diferencia. Dios va a hablar en estos 2 versículos claves a nuestra vida, a nuestro corazón. Hay 2 pasajes que casi todo el mundo se sabe. Sea cristiano o no sea cristiano. Casi la mayoría puede entender y conocer o al menos escuchar una vez en su vida Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, no sé qué, pierda, mas tenga vida eterna. Ese es uno. Y con eso lo podemos utilizar para evangelizar. Pero también hay otro versículo que se lo saben de memoria mucha más gente.
Y se lo saben de memoria muchas veces porque le conviene. Cristiano y no cristiano, y es esto: no juzguen para que no sean ¿qué? Juzgados. No juzguen para que no sean juzgados. Y claro, no juzgues es algo que se dice mucho allá afuera para inclusive si uno va a evangelizar o compartir el evangelio o llevar una palabra y decir, mira, esto es una corrección. Dice, no me juzgues. Mira a ver que hay un Dios en el cielo que no me juzgues. y se menciona mucho. Ahora, les voy a decir un cuento chisme santo. ¿Están listos? Es como les gustan los chismes. En una ocasión, en un pueblo pequeño donde la iglesia había sido refugio de todos los caídos, gente caída, los que luchaban con el dolor, los que buscaban consuelo, los que necesitaban esperanza. La comunidad se apoyaba mutuamente, las puertas estaban abiertas, muchos encontraban allí refugio, un hogar. Pero un día algo cambió. Comenzaron a circular rumores. Se formaron grupos de los que estaban bien frente a los que estaban mal. Se juzgó al hermano por su vestir, al prójimo por su pasado, al amigo por su extrañeza. Qué raro eres ahora. La iglesia comenzó a parecer un tribunal antes que hogar. Se miraba desde que entraban en las puertas y una hermana de ese lugar cargada de heridas le dice al pastor, pastor, no sentí que viniera a esta iglesia para encontrar gente perfecta. Vine para que me vieran rota y me restauraran, no para que me condenaran. ¿Está conmigo? Y en esa confesión, en ese momento difícil, a veces traemos esto a la iglesia y esa realidad. Subí acá arriba y dejé una cajita allá abajo, si me la puedes traer un momentito, quizás la dejé por ahí, sí, mira, está por ahí. 9 de paquete, 9 pisitas. Me envolví tanto en la adoración que la dejé. Porque eso es lo que está ahí debajo del asiento. Aquí, ahí mismo, detrás, ahí mismo. Ya de aquí la veo. Exactamente. Dámelo ahí. La iglesia se convirtió en lo que nos gusta, ¿no? En juez. Yo tenía ganas de usar esto. Lo pedí por Amazon precisamente para esto hoy. ¿Quiénes están en este lugar? Condenados. Tienen algunos 5, otros 10, otros 15, otros 20, otros 30 condenados. Y muchas veces, muchos de nosotros, no digo aquí, nos pasa en 1:21, pero hay un corazón de juzgar y de condenar, y precisamente eso es lo que estos dos pasajes hoy nos hablan. Y esto es algo que no es marginal. Las iglesias, las comunidades cristianas, los grupos pequeños están llenos pueden haber tensiones, pueden haber conflictos, pueden haber juicios no resueltos si no hay cuidado. Pero ¿a quién le gusta estar en lugares así? Se vuelve tóxico, ¿no? Se vuelve difícil de estar. Yo no quiero estar ahí porque lo único que se hace es hablar del prójimo, juzgar y traer. O sea, se vuelve un ambiente que a nadie le encanta, es desagradable. Y hay unas estadísticas llamada Barna, que se hace aquí en Estados Unidos, y habla de la resolución de conflictos entre cristianos. Dice que aunque muchos cristianos, el 53%, dicen que se sienten muy cómodos abordando conflictos en su hogar, esa comodidad desciende cuando se trata de hacerlo con amigos y caen aún más en contextos más amplios como en la comunidad o personas desconocidas. Básicamente dice, los cristianos tienden a evitar el conflicto o postergar la reconciliación cuando no tienen vínculos cercanos. O sea, podemos llamarnos hermanos aquí, pero no vamos a ir a la misma casa esta tarde, esta noche. Así que quizás no nos sintamos tan hermanos que digamos, muy cercanos. Y si hay un conflicto, dice, ay, no me importa, no hay que resolverlo, total, si no duerme conmigo.
si no está conmigo, si no pasa el tiempo conmigo, y entonces se va acumulando ciertas cosas o ciertos rencores o ciertas amarguras o ciertas cosas en el corazón que no ayudan, más bien desayudan. ¿Está conmigo? Dice un dato revelador, el mismo Barna, que destaca que cuando personas no cristianas buscan conversar con creyentes, lo que más valoran es que sean escuchadas sin juicio. Y quizás algunos de aquí que son recién convertidos decían esto o todavía lo piensan. Sí, no quiero que me enjuicien, o sea, quiero ser escuchada, quiero ser valorada. Y estos hallazgos no son fríos datos académicos, son imágenes vivas de lo que estaban ocurriendo entre mucha gente. Conflictos no sanados a veces, distancias invisibles, muros de juicio donde deberían haber puentes de gracia. Hay separación. Total, si no vas a ir a casa conmigo, ¿para qué resolver todos los asuntos? Allá tú, váyase con el otro grupo. Pero hoy, mientras meditamos en Santiago 4, 11 al 12, quiero que el Espíritu Santo nos ponga delante de una verdad que rara vez admitimos. Cada vez que hablas mal de alguien, olvidas de dónde Dios te sacó. ¿Está conmigo? Cuando tomamos el lugar de Dios. Santiago no le habla a extranjeros, aquí no está hablando de extranjeros, quizás para nosotros 2000 años después dice, que es otro contexto, otra realidad, no, pero aquí el contexto de esta palabra, él escribe a hermanos. Hermanos como usted, como yo, personas que ya están siguiendo al Señor, a Jesús. Y entonces, mi punto 1 con el corazón abierto es básicamente esto. Cuando juzgamos, nos olvidamos de la gracia que nos alcanzó. Y vamos a hablar de juzgar y qué significa juzgar y qué significa no juzgar pero todavía traer corrección. Un empleado fiel que está a punto de recibir una promoción, por lo general, si el jefe sabio observa bien, y en este caso, este respetado, diligente y su jefe ya lo veían como un líder, esta persona, pero un día en una reunión criticó públicamente a un compañero por un error menor y el jefe en silencio canceló la promoción que ya le tenía. Dice, no va a cancelar, calladito, vamos a hacerlo. Y más tarde le explicó, no puedo confiar liderazgo a alguien que olvida tan rápido cómo se siente ser tratado con compasión. Con compasión. Así somos nosotros cuando juzgamos a otros, olvidamos cómo nos trató el Señor en nuestro caminar, en nuestro proceso. Alguien entra por estas puertas y uno lo mira, ¿será o no será? No veo que mira cómo está vestido o vestida. No lo es. Mira, te voy a decir algo para orar por ella o por él. Olvidamos el momento cuando Él nos vio en nuestra miseria y nos señaló, y no nos señaló Dios, sino nos cubrió con misericordia. Olvidamos que fuimos alcanzados por gracia, no por mérito, no por tu buen comportamiento en la vida. Y cada vez que hablamos mal de alguien, traicionamos la memoria de ese amor inmerecido que nos rescató. Por eso hay mucho cuidado, porque en semanas anteriores hablamos de mordernos la lengua. ¿Se acuerdan que le estaban sacando la lengua a todo el mundo aquí? Y mira lo que escribe Santiago. Voy a leer los 2 versículos muy importantes aquí. Dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y dice, solo hay un legislador y un juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo?
Y vamos a ahora desempacar toda esta información que solamente se trabaja en 2 versículos. La expresión hablar mal significa literalmente hablar contra en el original. Murmurar con el propósito de desacreditar. No es una simple crítica, es una forma de ataque pasivo. Un juicio disfrazado de opinión. Era como decían los rabinos, el pecado del susurro. Calladito, que no se entere, que no lo vea el pastor. O el rabino, aquel o aquello. Hablar del otro cuando no estás para defenderte. Un antiguo maestro judío enseñaba, la murmuración mata a 3. Al que habla, al que escucha y al que es hablado. Al que habla, al que escucha y al que es hablado. Y por eso Santiago no usa un tono de consejo aquí, no dice tengan cuidado, él dice no hablen mal y punto. Se acabó. Pero porque quien murmura no solo destruye relaciones humanas, sino que se posiciona como juez en el trono que solo le pertenece a ¿quién? A Dios. Y al hacerlo niega la misma gracia que predica la persona o usted mismo. Y Jesús ilustró este pasaje, este principio en la parábola del siervo sin misericordia. En Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, Jesús cuenta una historia de un siervo que debía a su señor 10,000 talentos. Una suma impagable. Y yo me di a la tarea de verificar qué es eso, porque uno dice 10,000 talentos. Claro, en el 2023, 25, uno dice, ¿qué es eso? Pero en términos actuales, hoy, eso equivale a más de 9,000 millones de dólares. Ni en mi vida pensaré alcanzar eso. Ni 1 millón, imagínense. 100,000, vamos a ver. Y una deuda tan grande que ni trabajando toda una vida podría pagarla. Podría saldarla. Movido por compasión, el rey lo perdonó, le dio una nueva oportunidad, libertad total. Ven, ya puedes salir, puedes ser libre de todo esto. Pero aquel hombre apenas salió libre, se encontró con otro siervo que le debía 100 denarios. Y yo me di a la tarea de verificar cuántos son 100 denarios. 100 denarios es equivalente a 15,000 dólares. Quisiera yo también tener eso. Y lo tomó del cuello exigiendo pago inmediato, ahora mismo. Y el contraste ahí es brutal. Disculpa si es una palabra difícil, en Puerto Rico se dice eso está brutal. Quien había sido perdonado de miles de millones no pudo perdonar unos pocos miles. Entonces Jesús termina con una advertencia que estremece ahí. Dice, así hará con ustedes mi Padre celestial si no perdonan de corazón. Si no perdonan de corazón. Así que cuando no perdonamos o juzgamos a los demás, hacemos lo mismo que aquel siervo. Olvidamos cuán grande fue la deuda que Dios nos perdonó. A ti y a mí, cuando alguien viene a decirme algo de otra persona, la primera pregunta que viene a mi mente podría ser eso, es decir, ¿de dónde Dios te sacó? ¿Y cuáles fueron las misericordias de Dios para tu vida? Ok, ahora he entendido, ahora me puedes decir. El juicio nace del orgullo, el perdón de la gracia recordada. Juzgar es mirar el pecado ajeno y olvidar el nuestro. Perdonar es recordar cuánto nos costó la misericordia de Dios. Juzgar eleva el yo. La semana pasada había un yo ahí en la pantalla. El yo, perdonar exalta a Cristo. Si no, pregúntele al malhechor que estaba al lado de Jesús y que en su último respiro, se encontró con él en el paraíso.
Gracias al Señor por su misericordia. No fue a 6 meses de discipulado, hermanos y hermanas. No fue. Fue la misericordia de Dios instantánea de un corazón rendido en el momento que quiso abrir su corazón a la gracia de Dios. Dios nos recuerda esto. ¿No te perdoné yo una deuda mucho mayor? ¿Por qué tomas ahora el lugar del juez? Así que cuando olvidamos la gracia recibida nos convertimos en verdugos en vez de testigos de misericordia. El alma que nos recuerda la cruz de Cristo, se endurece con rapidez. Y esa es la realidad. Antes de abrir nuestra boca para hablar mal de alguien, hay que abrir la memoria. La paciencia que Dios tuvo contigo. Las veces que caíste y Él no te humilló. Las palabras suaves que el Espíritu susurró cuando tú merecías reprensión. Cuando digo tú, créeme, soy yo también. Somos todos. Y entonces te darás cuenta, no hay lugar para el juicio en el corazón que ha sido perdonado. La iglesia no es un tribunal donde se dictan sentencias, es un hospital donde todos los pacientes están en proceso de sanidad. Y en un hospital nadie juzga al enfermo que llega. Todos celebran que aún hay cura, aún hay esperanza, aún hay gracia. Usted no entra por la sala de emergencia, ay, otra vez Punto número 2. Cuando juzgamos, nos colocamos en el lugar de Dios, ¿no? Continuidad. En 1975, en la ciudad de Oklahoma, muy cerca de aquí, vivía una ola de violencia y miedo. Y una noche, una tienda de licores fue asaltada. Entraron a la fuerza y una mujer llamada Caroline Sue Rogers perdió la vida. La presión pública era intensa, las noticias, todo salió a relucir, todo estaba ahí tratando, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Alguien debía pagar por el crimen. Y pocos días después, la policía arrestó a un joven afroamericano de 22 años y su nombre es Glenn Simmons. No había huellas, no había ADN, no habían testigos confiables, solo un testigo que bajo mucho estrés, la desesperación, creyó reconocerlo en una fila de identificación. Este es. Y el juicio fue muy rápido. Esto hay que acabarlo rápido, el culpable se va. Todo el mundo conmovido, hubo tristeza, hubo coraje, toda la lucha que se da cuando la sociedad ve algo injusto. Así que el jurado lo declaró culpable de asesinato y el juez pronunció la sentencia más dura, pena de muerte. Pero no se rompa. Me lo estoy disfrutando. Pena de muerte. Pero años después, su condena fue cambiada a algo más sencillo. Cadena perpetua. Ya no muere, pero va a pasar el resto de tu vida en la cárcel. Los años comenzaron a caer como hojas de otoño. Simmons pasó cumpleaños, funerales, décadas enteras tras los mismos muros. A veces escribía cartas, otras veces simplemente oraba y nunca dejaba de afirmar su inocencia. Soy inocente. No lo hice yo. Nunca paró. Y un día la verdad saldrá a la luz, decía. Solo decir a los pocos que lo visitaban, iba a donde él decía, un día volverá, alguien saldrá, habrá justicia, yo seré inocente. Pasaron los años 80, los años 90, el nuevo milenio, el Y2K le llaman, YK, cuando todo el mundo pensaba que el año 2000 era el último año, y las computadoras iban a explotar todas. Y Glenn seguía allí.
preso, pero con esperanza. Y en el 2023, los otros días, sencillo, 48 años después, como si nada, un fiscal revisó los archivos originales del caso y descubrieron que la evidencia que podría haberlo liberado jamás se entregó a su defensa. Inclusive documentos que mostraban que la testigo había identificado a otras personas antes que a él no habían aparecido, así que él era el culpable. El caso colapsó, el juez ordenó su liberación inmediata. Queda libre. Y aquel hombre que entró joven, salió anciano, cruzó por fin las puertas de la prisión. Llevaba una Biblia en la mano, no gritó, no acusó, no exigió venganza, solo dijo unas palabras simples y desarmantes: perdono a quienes me juzgaron, porque si no los perdono, seguiré siendo prisionero. Y hoy Glenn Simmons vive en libertad, reconocido oficialmente como inocente, 48 años, 1 mes y 18 días en prisión por un crimen que no cometió. Y el caso de condena injusta más largo registrado en la historia de los Estados Unidos. Su historia no es solo una lección de justicia, es una advertencia al alma. El juicio humano puede equivocarse. Podemos condenar a alguien sin ver todo el cuadro completo, sin conocer toda la verdad, sin evaluar el corazón. Y cuando juzgamos nos sentamos en el trono que solo Dios puede ocupar. Solo, dice aquí, solo hay un legislador y juez, aquel que puede salvar y ¿qué? Y destruir, dice. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Santiago 4:12. Solo hay un legislador y juez, el que puede salvar y destruir. El término griego legislador, en este caso, aparece en el Nuevo Testamento una vez. Describe a quien tiene una autoridad moral absoluta. Ninguno de nosotros tenemos autoridad moral absoluta. El poder de crear y sostener la ley la tiene ¿quién? El Dios del universo. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Solo Dios puede ocupar el asiento del trono, el asiento de un juez. Cuando juzgamos a otro, actuamos como si nuestras opiniones pudieran reescribir la ley o pudieran hacer algún cambio divino, y la realidad es que no. El juicio humano dice sin palabras: yo sé lo que esa persona merece, pero Dios es el único que puede juzgar sin perder amor y amor sin perder justicia. Él equilibra lo que nosotros distorsionamos. Dios ve todo el panorama completo. Él ve la santidad con compasión, verdad con gracia, justicia con misericordia. Por eso Santiago, el libro que estamos leyendo, no está hablando de tener opinión, sino de usurpar el rol divino. Yo no soy Dios, tú no eres Dios, ninguno de aquí somos Dios. Así que el juicio humano no es solo un error relacional, es una rebelión teológica. Es una rebelión del corazón. Nos gusta hablar mucho de lo más de lo que deberíamos. Cada vez que juzgas, le estás diciendo a Dios: déjame manejar esto yo. Ese fue el veneno que derribó a Lucifer. ¿Se acuerdan? Quien dijo: subiré al cielo, levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios. Isaías 3 está por ahí. Increíble. Lucifer no robó, no mintió en ese momento, no mató, quiso ocupar el lugar de Dios. Eso fue el mayor error que pudo haber hecho, que lo llevó a la caída. Y cada vez que tú y yo juzgamos, repetimos esa misma historia, nos subimos al trono a decidir quién merece misericordia y quién no la merece. Pero hay una verdad que nunca cambia: el trono del cielo no tiene espacio para dos. Solamente le pertenece ¿a quién? A nuestro Dios del universo. Así que cada vez que nos subimos al trono para juzgar, te bajas de la cruz donde deberías estar, donde deberías amar. Jesús no tenía autoridad para juzgar. ¿Saben lo que pudo haber hecho Jesús?
Él pudo haber dicho mientras lo clavaban, merecen castigo. Pero dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos. Qué gran rey. Qué gran corazón. El Hijo de Dios renunció al trono por amor y muchos de nosotros renunciamos al amor por sentarnos en el trono. Ahora, quiero tener mucho cuidado porque si me quedo aquí nada más, meto la pata. Porque hay por ahí mención de juzgar correctamente. ¿Qué es juzgar correctamente? Aunque la palabra juzgar yo la cambiaría por otra. Cuando juzgar y cuando no. ¿Qué es juzgar correctamente? Y esto lo voy a decir de una manera porque todos tenemos hijos, todos tenemos gente. Entonces tú vas a donde alguien para traer una corrección y dices, no me juzgue, pues nadie podría ayudar a nadie. ¿Está conmigo? Nos quedaríamos ahí como que calladitos, todos más bonitos. Jesús dijo, no juzguen para que no sean, ¿qué? Juzgados. Pero también enseñó, por sus frutos los conocerán. Jesús no prohibió discernir, sino juzgar con orgullo. La Biblia no condena el juicio justo, sino el juicio hipócrita y condenatorio. Sígueme, no quiero que te pierdas. Todo lo tenemos que echar esta parte. No juzgues para condenar. Solo Dios conoce el corazón. Cuando juzgas desde el orgullo, cuando buscas corregir desde el orgullo, te sientas en el trono que no te pertenece. Jesús no condenó a la mujer adúltera, la restauró. ¿Se acuerdan de la historia? Un hombre pasa toda la vida o toda la prédica pensando, ese mensaje es para mi esposa. Pero Dios le dice, no, es para ti. A veces algunos cristianos parecen tener un ministerio de inspección celestial. Anda con una lupa en la mano, revisando los defectos del hermano. Y con la lupa sucia, con mucho polvo. Sí juzgar para discernir. Discernir no es condenar, es ver con los ojos del Espíritu. El Espíritu discierne todas las cosas. Dice la Biblia, examinen todo, retengan lo bueno. También discernir es distinguir el mal, pero con el propósito de restaurar el bien. Cuando corriges a tu hijo, a tu hija, o un hermano, una hermana en la fe, no lo haces para humillarlo, sino para ayudarlo a crecer. Y esa conversación es muy diferente. Así también Dios nos corrige con amor, no con desprecio. Hay creyentes que confunden discernimiento con chisme espiritual. Te cuento esto solo para que ores. Pero ya oraron en 3 casas distintas antes de contarle. De verdad que no es para eso. Y ahí donde tú y yo paramos a la persona y le decimos, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para restaurar? ¿Para realmente orar? ¿O para dañarnos el corazón? ¿Realmente juzgar? Pararnos en el trono de Dios. El juicio correcto no nace del enojo, sino del amor. Hay 2 tipos de juicio, 2 palabras que quizás se les olvide después de hoy, y no hay problema. En griego original, krino, que es juzgar para condenar, es el juicio orgulloso que destruye, el que levanta piedras. El fariseo que desprecia al publicano. Diacrino, que es discernir con sabiduría, que es el juicio del Espíritu que sana, que edifica, que mira el pecado sin perder de vista la cruz. La cruz está ahí.
El cristiano maduro no juzga para exponer, sino para edificar, para ayudar. En otras palabras, hermanos y hermanas, preste atención. Mire, juzgar con justicia es discernir el bien y el mal. Condenar es decidir quién merece o no la gracia de Dios. El juicio sin amor hiere, pero el discernimiento con gracia sana. ¿Se acuerdan cuando llegó la mujer adúltera y la querían apedrear? ¿Y qué le dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él escribió, se sentó en el polvo del piso. Y cuando se levanta y la mira, él claramente le habló con verdad. Le dijo, yo no te condeno. El mismo Dios, yo no te condeno. Ve y no peques, ¿qué? Más. Oye, qué bien, lo sabemos. Tampoco le está diciendo, ven, ve y sigue haciendo lo que te dé la gana. Le dijo, ve, pero con verdad. No repitas lo que estás haciendo. No es lo mejor para tu vida. Que está bien decirle a la gente, ve y no peques más, cuando se hace de una manera correcta y adecuada. Eso es amoroso. No hablar para destruir, sino para sanar. No condenar, más bien interceder, porque cuando eliges discernir en lugar de condenar, te pareces más a Cristo que al juez. El juicio que condena divide, pero el discernimiento con amor restaura. Y el espiritual discierne todas las cosas, examinen todo y retengan lo bueno. Ayuden en el proceso a que podemos traer corrección en amor. Si no, aquí no estuviera el pastor Ramón, porque yo sé que el pastor Ramón ha corregido a 2 o 3 por aquí. Pero siguen aquí, ¿por qué? ¿Te condenó? ¿Te envió al infierno? ¿O te dijo esto es para ser mejor esposo, para ser mejor persona, para ser la persona que Cristo quiere para ti? ¿Qué diferencia hay, verdad? Recibir una corrección en amor, eso es discipulado. Jesús se detuvo junto a un pozo en Samaria y habló con una mujer marginada por su historia y su reputación. Y en medio de la conversación, ¿se acuerdan? Jesús reveló una verdad que solo él podía saber, nadie más. Ella se sorprendió. Le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No lo hizo para avergonzarla, sino para exponer su vacío interior y mostrarle la necesidad de un amor verdadero. Así le ofreció agua viva. Agua viva, una relación que saciaría una sed del alma y transformaría su vida. O sea, por lo general, cuando se hace de la manera correcta, la persona vuelve a la vida, ve las cosas diferentes, un corazón diferente. Y qué lindo cuando Jesús no ignora nuestros pecados, tampoco nos condena, más bien nos levanta y nos dice no peques más. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué paciencia había que tener por Pedro? Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro estaba lleno de vergüenza y culpa y Jesús lo buscó. Qué lindo, lo busca Jesús en la orilla del mar, allí frente al mar de Galilea. Le prepara un desayuno y lo confronta con ternura. Ay, qué ejemplo. Y le dice, ¿me amas? Me ama, es como cuando uno se pelea con su esposo y uno así calladito con el rabo entre las patas y dice, ¿me amas de nuevo? Sí, te amo, pero dame un break. ¿Me amas? No fue una reprensión, fue una restauración. Le recordó su llamado y le devolvió su propósito. Apacienta mis ovejas.
Cuando hay restauración, te sigue con tu propósito, sigue adelante, no te detenga, camina adelante. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo levantó nuevamente en su liderazgo, demostrando que su gracia siempre era una segunda oportunidad. Siempre hay oportunidad. Así que el juicio que agrada a Dios no busca exhibir, sino amar. No separa, reconcilia. No apaga el espíritu, coopera con Él. Aquí estoy moviendo y caminando en el espíritu. Dios no prohíbe discernir, nos prohíbe destruir. Ten cuidado. El juez acusa, el intercesor ora. El juez condena, el intercesor restaura. El juez se sienta en el trono, el intercesor se arrodilla ante el trono. El juez mira desde arriba, el intercesor desde abajo. Nosotros somos intercesores aquí. Señor, mira a la persona que está lidiando con este problema, Padre. En vez de decir, mira lo que está haciendo. Señor, míralo. Padre, míralo. Ten misericordia. Mira su corazón, levántalo como me sacaste a mí del lodo más profundo. Haz lo mismo por él o por ella. Sí, aquel está mal. Sí, vamos a orar por él, vamos a orar, vamos de rodillas, vamos a orar para que Dios lo levante. El juez ve la falta, el intercesor ve el futuro que Dios puede escribir nuevamente. Y quiero ir aterrizando. Cuando dejamos de juzgar, abrimos espacio para restaurar. Esta semana, cuando estaba en Guatemala con un compañero, varios compañeros de clases, uno de mis compañeros que era pastor, es pastor en Bolivia. Vinieron gente de Perú, de Bolivia, Colombia, México, Centro Suramérica, en muchos lugares. Y él de Bolivia contó una historia que me conmovió mientras hablamos de la gracia de Dios y el perdón. Cuando era joven, servía en una iglesia recogiendo las ofrendas cada domingo. Se pasaban las ofrendas, como muchas iglesias lo hacen. Y él era responsable y deseaba hacer todo bien, con excelencia, pero un día al finalizar el servicio, después de recoger las ofrendas, se dio cuenta que el dinero se le había perdido, desaparecido en una bolsa. ¿Qué imagina que le pase eso aquí a alguien? Ay, ay, ay. Condenado. Lo buscó por todos lados, pero no lo encontró. Asustado, avergonzado, fue a hablar con su pastor y le confesó con voz bien temblorosa: pastor, perdí todo el dinero de la ofrenda, todo. Y como cualquier oveja quizás en ese nivel, esperaba un regaño, o que le apartaran del servicio, o que toma disciplina. Esas cosas se pueden dar. Pero el pastor lo miró con ternura y le dice estas palabras que llegaron a su corazón, y hoy es pastor por una razón. Vamos a hacer algo, le dice el pastor. Vamos, vente. ¿Sabemos cuánto entra cada domingo más o menos? Tenemos un estimado del presupuesto aquí en Bolivia. Tú pones la mitad y yo pongo la otra mitad. Y tranquilo, fue un accidente. Tratemos de que no vuelva a pasar. Y ese tú pones la mitad y yo pongo la mitad. Estamos juntos en esto. Tocó su corazón porque ahí vio realmente la gracia de Dios y de un líder que decide amar y restaurar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor por eso. Ya. Tiempo después aparecieron las ofrendas y él quedó más libre que nunca. Pero el aparecer la ofrenda no fue lo más importante. Fue la jornada antes donde la misericordia de Dios claramente fue palpable. Porque Dios no nos llamó para exhibir fallas, sino para sanar corazones. Y si yo te digo, estás trabajando en esta área, hay que trabajar esta área, es para que crezcas, para que sanes, para que seas libre, para que la gracia que esté ahí te restaure. La gracia no niega la verdad, la transforma. Jesús no minimiza el pecado, pero tampoco destruye a los pecadores. Él no lo destruye. Mientras haya vida, hay esperanza. Llegará el día de un juicio final donde ya ahí yo no me meto.
El juez del universo te dirá por aquí o por acá. Sabemos que hay un camino que es estrecho, un camino que es amplio, un camino y tú dices, yo cojo por aquí. Usted decide en su futuro con el Señor, pero ¿sabes qué? Pedro nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Aproveche tu oportunidad, aproveche que las misericordias de Dios se le renuevan cada mañana. Aproveche de que aunque tú hayas salido como el hijo pródigo exigiendo su herencia para gastar en los placeres y terminar allá afuera en el mundo y comer con los cerdos y tocar fondo, pero recordar que el amor de un padre está ahí siempre y regresas a casa avergonzado y con olor a derrota. Y cuando llegas a la casa, antes de que tú abras tu boca, el padre corre delante de ti, te encuentra y te abraza y ordena una fiesta. Increíble. Y después te dice, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Bienvenido a casa. Donde había culpa y juicio merecido, el Padre eligió restaurar. Pablo dice con claridad, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Porque cuando la gracia se hace visible y real, todo cambia. ¿Tú has visto algo hoy? ¿Has visto a un Dios que te perdonó más que veces de lo que tú pudieras contar? Más que estas manos y que estos pies. ¿Has visto la misericordia cuando merecías silencio? ¿Has sentido unas manos que te levantaron cuando todos te apartaron? Imagina cómo sería nuestra iglesia si habláramos más en oración que en crítica. Que restauráramos más con el poder de la misericordia de un Dios vivo que sana corazones. Porque se acuerda que en Santiago 3:10 decía, de una misma boca proceden bendición o maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Tenemos la cruz con nosotros. ¿Sabes lo que pasó en la cruz? En el Antiguo Testamento se hablaba muy claro en el proceso que al hombre pecar y caer, todos fuimos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Todos. Y la cruz se convirtió en un veredicto. Pero Jesús tomó ese veredicto. Decía, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Todos nosotros merecíamos morir y Jesús tomó nuestro lugar. O sea, Él tomó la pena de muerte por ti y por mí. ¿Para qué? Para que sobre Él cayera todo el pecado de la humanidad y fuera juzgado. Él fue juzgado en la cruz, tomó el juicio que tú y yo nos merecíamos. ¿Para qué? Para que por medio de su sangre nosotros podamos encontrar perdón y acceso al Padre y restaurar una relación que estaba rota. Y esa relación hace que nosotros podamos caminar cada día conectado con Él. Y que nuestra alma sea claramente expuesta a un Dios que anhela y ama y se regocija en nuestra vida. Y si hay alguien en este lugar que nunca ha entendido esto, Dios te lo está explicando hoy de manera muy sencilla para darte una oportunidad más de decirte, ven a mis pies. Tú eres mi hijo, mi hija amada. Cree en mí. Y vivirás. Y vivirás. ¿Habrá alguien en este lugar que hoy quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal? ¿Habrá alguien en este lugar que diga, sí, Señor,
aquí estoy. Yo le invito a la iglesia, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a sellar este tiempo de esta manera. Vamos a tener varias personas que van a parar aquí al frente. Hoy vamos a tener Santa Cena. Jesús se sentó con sus discípulos, ¿se acuerdan? Antes de ir a la cruz. Y pudieron compartir una cena. Y después nos instituye en Corintios diciendo: hagan esto en memoria de mí. Todas las veces que la tomare, o bebiere o comiere, háganlo en qué memoria de quién. En mi memoria. Y hoy lo vamos a hacer. Le voy a pedir a las personas que van a ayudarnos en los elementos que pasen aquí al frente. Y vamos a dejar que este tiempo sea un tiempo sublime, un tiempo especial. Todos están invitados a tomar la cena del Señor, pero es todo aquel que cree en Jesús como su Salvador personal. No estamos diciendo al que es perfecto, ni el que esté luchando con pecados en la vida o con cosas que... Estamos diciendo el que cree en Jesús. Significa que el que no cree, pues no tiene sentido tomar la Santa Cena. Porque la misma palabra dice, pues, maldición. Recibe, básicamente es como una maldición. Pero el que cree en Jesús como su Salvador, está más que invitado a tomar la Santa Cena. Y el que dice todavía no creo, no es condenación, es más bien, ¿qué tal si tomas un tiempo de reflexión y medita en lo que Dios está hablando hoy? Él está tocando la puerta de tu corazón. Yo le voy a invitar a todos que pasen por aquí en filita y después regresen a sus asientos. En filita a sus asientos. No se tomen los elementos o lo coman hasta que leamos las Escrituras, pero pasen aquí al frente, cada uno, y pueden rotar hacia alrededor, rotar aquí hacia alrededor, y dejemos que estos elementos lleguen a nuestras manos para tener un tiempo especial en esta tarde.